He llegado a este bosque atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La confusión es la oscuridad entre la vegetación. La avaricia tiene forma de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean por los caminos. No hay nada que nos separe de este bosque. No hay nada que se le pueda comparar, pues no hay nada diferente a él, porque este bosque es todo lo que hay, y está aquí mismo. No hay nada más minúsculo que este bosque, ni nada que pueda ser más grande que él. Y no hay nada que produzca más pena que la de este bosque, ni nada que se pueda parecer a la felicidad que puede dar. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece y otro bosque precioso aparece en su lugar. Este es el bosque del instante o el bosque de Naimisha, y entramos en él con cada parpadeo, cada instante lo atravesamos. Y en este bosque han pasado todas las historias de la humanidad, todos los parpadeos desde el inicio de los tiempos se pueden narrar a través de una conexión de recuerdos que nos llevan mediante la emoción al recuerdo del origen de la humanidad. Y la historia del mundo y de la humanidad es la historia de una caída, de un quiebre. Es la historia de algo que se va rompiendo en más y más piezas. Y recordar los momentos de quiebre, como quien dice, los traumas comunes de la humanidad, es una manera de tener conciencia sobre los pliegues de lo que nos separa de la realidad. Por eso estas historias dan sentido y nos reconectan con el aquí y ahora, con este instante, con este mundo en ese instante, estemos donde estemos. Y uno de los grandes momentos de la humanidad, de estas grandes caídas que, que quizás son necesarias para que cobremos conciencia de quiénes somos. Una de estas grandes caídas fue la de la historia de Sita y Rama, unos avatares, es decir, el nacimiento de la divinidad en la tierra, en forma de un hombre y una mujer. Un príncipe llamado Rama y una princesa llamada Sita, que en el momento de conocerse se casan y inmediatamente son exiliados de su reino y empiezan un peregrinaje por el bosque que es muy importante porque hay muchas razones por las que un avatar nace en la Tierra en un momento determinado. Una de ellas es la razón del momento concreto, y en este caso es aliviar a la Tierra de la opresión de un ser monstruoso que tiene una parte de Rakshasa y otra de sabio, de Rishi. Es el hijo de un Rishi, de uno de los sabios que guían a la humanidad, y una Rakshasa que son espíritus furiosos, espíritus de la rabia. Y el hijo de este encuentro, que se llama Ravana, tenía mucho poder porque estaba entre estos dos mundos, entre el poder de los espíritus que cambian de forma y el poder de los rishi, que pueden también mover la realidad según sus necesidades. Ese enorme poder de Ravana lo hacía un peligro para el mundo, porque su actitud era de opresión, estaba dominando todos los mundos. Y
lo único que podía hacerlo caer era un ser humano. Ravana había conseguido el don de no poder ser dañado por ningún ser, ni siquiera los dioses, a menos que sea un ser humano. Y por eso nació Rama y Sita, para encontrarse con Ravana y hacerlo caer. Esto es la razón en el momento, pero después está la razón trascendental, que es la enseñanza que nos dejaron, que es la profundidad de su vida, de su manera de vivir y el dilema sobre todo con el que se encontraron y cómo sostuvieron una gran caída de la humanidad entre los dos. Y eso es lo que estamos viendo en esta historia, sobre todo el final de la historia, es el mayor misterio de esto, pero toda la transición, el tránsito por ese bosque, por las pliegues, por la vegetación de ese instante que es el Ramayana, es también muy enriquecedor. Y esta pequeña introducción sirve para tener un poco el sabor de quiénes son Sita y Rama, de la importancia de lo que están haciendo. Y estamos justamente ahora iniciando el exilio. Ellos se van pasando de una parte a otra del bosque, o digamos que de bosque a bosque, están haciendo un peregrinaje por el espacio salvaje entre por el espacio liminal, digamos, por el espacio de lo desconocido, fuera de la vida urbana, fuera de la vida organizada. No están ni siquiera en poblados ni en ciudades, están peregrinando por el bosque en tiempos en los que la humanidad era mucho menor en números y los bosques dominaban el paisaje y en la profundidad del bosque no se sabía lo que había. En estas profundidades están transitando Sita y Rama. En los episodios anteriores vimos que el hermano de Rama hace un último intento de llamarlo, de pedirle que no haga ese exilio, y se encuentra con él en la entrada al bosque. Rama le pide que vuelva, le dice que tiene que hacer ese exilio, que es el orden cósmico lo pide, el Dharma. Y a partir de allí, Sita, Rama y Lakshmana, que los acompaña, el hermano de Rama, siguen, avanzan hacia el bosque de Dandaka. Y ahora se va a poner todo mucho más peligroso, porque están viendo que allí donde vayan todavía los puede acompañar gente, todavía los siguen y están buscando cada vez alejarse más del mundo civilizado, que es lo que se les pide, es el exilio que se les pidió. Pero también al alejarse más y al entrar en este bosque de Dandaka, se están acercando a Ravana, que es el destino que tienen. Es un bosque muy peligroso porque está lleno de Rakshasa. Y aquí es donde empezamos a entrar, a acercarnos al mundo de estos espíritus que técnicamente siguen existiendo. Lo que pasa que ahora hemos perdido la lucidez para reconocerlos claramente porque estamos en la era de mayor confusión posible, que es cuando nadie sabe lo que tiene que hacer y es la era de los maestros falsos, lo cual quiere decir no solo que los maestros externos son difíciles de discernir de cuál es auténtico y cuál no, sino que también internamente, nos cuesta confiar en nuestra intuición, nos cuesta confiar en nuestra relación con la sabiduría. Incluso si encontramos un maestro auténtico, quizá no somos capaces de ver eso en ella, él, en el maestro, porque estamos confundidos y seguimos buscando. Creo que eso tiene que ver también con el hecho de no reconocer a los Rakshasa. Quizá un Rakshasa nos está afectando, pasamos una ola de furia y no la reconocemos, la justificamos de alguna manera o relacionamos con algo, porque dentro de esa confusión no podemos reconocer claramente un Rakshasa, que son espíritus de la furia, que cambian de forma, pueden aparecer en la forma que quieran, y ganan fuerza en la noche. Cuando más oscura es la noche, más fuerza tienen,
pero no quiere decir que tengan necesariamente una forma negra o de monstruo, como muchas veces toman. Pueden tener la forma que quieran, pueden tener la forma de una persona muy atractiva, o pueden tener la forma de una planta, o no tener forma y siempre pasar en forma de nube. No tienen límites en ese sentido. Y también es importante que odian a la sabiduría. La rabia profunda de los Rakshasa está dirigida a su opuesto, su enemigo, es la sabiduría. Y por eso odian a los Rishi, a los sabios y sabias que viven dedicados al encuentro con esa sabiduría interna en el bosque, mayormente, en un acto de renuncia a las tentaciones del mundo terrenal, hacen un voto de dedicarse exclusivamente a la búsqueda de esa sabiduría para compartirla después con quienes tenemos menos tiempo para hacer eso. Estos son los enemigos de los Rakshasa, los odian profundamente y los atacan también violentamente. Y aquí también la parte heroica de este bosque en el que está entrando Rama es que hay muchos rishi viviendo allí. Y ahí entramos en estos momentos poéticos de la historia, que quizá abuso de la palabra poético o profundamente poético, me gusta decir muchas veces, pero es que no se me ocurre otra cosa, porque el hecho de que en la profundidad del bosque más peligroso, donde están más fuertes y más presentes los Rakshasa, insistan en vivir los Rishi, es como algo que desarrollar eso y analizarlo creo que es quizá incluso estropearlo, porque ya en sí ya tiene esa semilla de misterio y belleza a la vez, de la sabiduría la más profunda en el fondo de la oscuridad más profunda. Aquí precisamente Rama y Lakshmana y Sita tienen un primer encuentro, solo entrar en ese bosque, con un Rakshasa totalmente monstruoso que se presenta ante ellos como un ser deformado y gigantesco y los ataca directamente por territorio, porque dice que ese es su bosque. Y al vencerlo con sus flechas, el Rakshasa se transforma en Gandharva. Y con eso nos dan una pista también de dónde aparecen estos Rakshasa, porque no necesariamente son seres que han nacido Rakshasa. Ese Gandharva, los Gandharvas son como músicos celestiales, siendo el cielo los 7 niveles de frecuencia cada vez más sutil a partir de nuestra piel, hacia más allá de la materia, más allá de la forma. Hay como 7 frecuencias, como si fueran 7 notas, cada vez más agudas. Y esta vibración, este sonido que se expande hacia el infinito, son los cielos, los 7 cielos. Y dentro de estos 7 cielos, de estas frecuencias, viven los Gandharva, que son conciencias autónomas que están dirigidas hacia lo más sutil, hacia el mundo de los dioses. Poéticamente se dice que tocan música para los Deva, para los dioses. Que Deva también significa brillante, es como decir que cantan a la luz dentro de este plano inmaterial que es sonido, que son los cielos. Pues uno de estos Gandharva había sido maldito por un rishi a convertirse en un Rakshasa. Porque los rishi tienen también esto de que en el plano más elevado, más sutil de la sabiduría, también uno de los escollos más difíciles de superar es el de la rabia. Pero es un tipo de rabia que no es la rabia que aparece de no poder conseguir lo que queremos, que es una rabia más básica y más instintiva y primal de desear algo y no conseguirlo y entonces de la frustración, enfadarse. Eso estos rishi lo han trascendido, pero en el estado de conciencia y sabiduría hay un sentimiento de autoridad,
un sentimiento de justicia, de saber cómo son las cosas, que también requiere una mucha mayor flexibilidad que la flexibilidad que pide el poder soltar, el desear algo, el estado de incluso no estar apegado a nuestras ideas, sabiendo incluso que son ciertas, pero no enfadarse cuando las cosas no funcionan como uno quiere. Ese estado es todavía un escollo para los rishi. Y por eso a veces pasan cosas que hacen que se indignen y puedan echar una maldición a alguien o incluso a un Gandharva, como en ese caso. Pero hay algo mucho más misterioso, y es que las maldiciones de los rishi también llevan a cosas que son necesarias, como en este caso la maldición del rishi que maldijo a este Gandharva a convertirse en un Rakshasa hizo que se enfrentara a Rama y quedara vencido por él, por tanto liberado, porque Rama y Sita son la esencia de todo, son la forma y lo que permea la forma, juntos, encarnados. No es cualquier cosa que te venzan ellos, es quedar liberado de su estado de Rakshasa. Y además, al quedar liberado, él los aconseja que vayan a ver a un rishi muy importante que está cerca, que es Agastya. Por tanto, él está cumpliendo una parte muy importante del Ramayana, está como formando parte de la misión de la humanidad gracias a esa maldición. Y eso pasa casi siempre en estas historias, cuando se cuenta sobre la maldición de un rishi, tiene después un resultado que es necesario para la evolución de este proceso, este viaje, esta narración de la humanidad para llegar a donde estamos. En este caso, el consejo de ves a ver a Agastya que está aquí en este bosque. Rama no lo encontraría en principio sin haberse encontrado con ese Gandharva. ¿Y quién es Agastya? Pues ahí es donde entramos en la parte importante de esta historia, que es el encuentro con Agastya y su esposa Lopamudra, porque ellos son también uno de los 7 rishis, los 7 sabios de los que siempre menciona la introducción a cada capítulo de este podcast, que son equivalentes a las 7 estrellas de la Osa Mayor. Uno de ellos es Agastya, que era un rishi estricto, brillando de energía, como diría, energía sutil o energía espiritual, que vivía en ascetismo estricto y perfecto en el bosque, hasta que un día tuvo un sueño en el que vio una cueva llena de ancestros colgando al revés del techo. Colgaban de sus pies con la cabeza hacia abajo, como si fueran murciélagos, pero eran todos ancestros, y llenaban la cueva. Y le dijeron que eran su linaje, sus ancestros, que estaban colgando de una cuerda porque la continuación del linaje dependía de él y él estaba evitando su papel siendo una asceta, que tenía que tener una esposa para continuar el linaje. Y la historia de Agastya tiene mucho que ver con el equilibrio entre el mundo secular y el mundo espiritual. Por eso me parece tan interesante su historia en este contexto y estos otros momentos de los que digo que son poéticos. Va más allá del análisis. Cada uno puede sacar sus conclusiones, pero serían diferentes en cada persona. Lo que nos está mostrando la historia es un arquetipo, es el límite entre lo espiritual y lo secular y la importancia de cada uno. Uno no puede existir sin el otro y cómo encontrar el punto medio entre ellos. En este caso, Agastya, al despertar, entiende que tiene que cumplir esto, que tiene que tener descendencia, y lo que hace es crear una esposa. Por eso se la llama Lopamudra, porque es la forma de mudra, forma de restos. Los restos en este caso son restos bellos de lo que Agastya ve en el bosque. La crea con la mirada de una gacela. La crea con la mirada de una gacela, con la gracia de una pantera, o
como diría, la flexibilidad o las formas de unas palmeras, la fragancia de las magnolias, la suavidad del cuello de un cisne. Y con estas cualidades, estas sobras de cualidades, Agastya crea a Lopamudra. Y esto es interesante, aquí recuerdo que estas historias no son de cómo debería ser el mundo, nos hablan de qué ha pasado en el mundo para que llegue a ser lo que es ahora. No necesariamente todo es modélico, también recuerdo que es la historia de una caída, es la historia de errores sutiles de la humanidad. No digo que este lo sea, pero digo que está abierto el debate para reflexionar sobre cada elemento de estas historias, antes de que nos alejemos de ellas juzgando como si nos estuvieran dictando. Quizá no, quizá nos está hablando de otra cosa. Hay una carga poética en este momento en el que Agastya crea una esposa a partir de clichés. Y una historia que introduzco aquí, que es muy bonita, es la historia muy posterior ya en esta era nuestra de la confusión. Un rey allá por el siglo XVIII en la India, en el norte de la India, pidió a un artesano, a un ilustrador de la corte, que le ilustrara una imagen de la reina, un cuadro de la reina bailando. Y el ilustrador no había visto nunca a la reina, porque la reina vivía dentro del palacio, no se mezclaba con el pueblo, apenas la veían los nobles más cercanos al rey. Pero el ilustrador usó todos los clichés de la artesanía de cómo dibujar una mujer según los cánones de belleza, con la suavidad del cuello de un cisne, si la imagen puede representarlo con la fragancia de una magnolia, con la mirada de una gacela, con la ligereza de las palmeras. Según estos clichés que había creado Agastya, que es como, quizá también esta historia nos hable de la creación del canon de belleza, de la creación de los clichés. Y combinando esos clichés sin haber visto nunca a la reina, el ilustrador dibujó a esa mujer ideal bailando. Lo único es que antes estaba muy cansado para terminar el cuadro rápido, se quedó dibujando hasta la tarde y antes de terminarlo en un momento se durmió un segundo y le cayó una gota de tinta en el tobillo de la figura que había dibujado. Era muy pequeña y decidió al día siguiente entregar igualmente el cuadro. Y cuando el rey lo vio, quedó maravillado de la belleza, de la figura que veía, hasta que se dio cuenta de que tenía en el tobillo el lunar exactamente igual como el que tiene la reina. Y ahí en el rey despertó la sospecha de que el ilustrador había visto a la reina. Quizá hay un caso de engaño. Y inmediatamente ordenó su ejecución. Y esa noche, la noche antes de la ejecución del ilustrador, el rey, al dormir, soñó que se presentaba ante él la gran diosa y le decía que ella había causado ese momento de error en el ilustrador. Ella había causado el endormecimiento que hizo caer la gota de tinta sobre el tobillo, precisamente porque el ilustrador era un gran devoto de ella y quería acercarlo hacia la perfección en el cuadro y que sea algo realista, algo cercano a la verdadera reina, y que lo hizo para el bien del ilustrador y para el bien del rey y de la reina. Entonces el rey quedó totalmente agradecido y cuando se despertó liberó al ilustrador. Esa historia la introduzco aquí porque creo que amplía las posibilidades de lo que está pasando aquí, de que Agastya crea con clichés una esposa, pero lo que hace real al cuadro no son los clichés, sino que es el error dentro del cliché. Es lo que lo hace especial, lo que lo hace realmente seductor.
lo que no se controla. Y en el caso de la esposa que creó Agastia, pasó algo parecido, porque una vez entrada la vida en ese ser, creado a base de ideales de belleza, aparece la voluntad propia, que es lo que la hace única y lo que hace que de hecho se convierta en un rishi. Ella es una de las que aportó himnos y tratados filosóficos que han entrado en el canon como una de las sabias de la tradición. Y lo primero que le dijo a Agastya, Lopamudra, es que si quería casarse con ella, tenía que también garantizar una riqueza que ella requería. Y aquí nos encontramos otra vez el encuentro entre lo secular y lo espiritual, porque Agastya no tiene nada. Agastya vive en el bosque retirado y ella lo entiende, pero dice que como condición quiere que traiga riquezas para ese matrimonio. Y entonces es cuando Agastya se va de peregrinaje y va de reino en reino pidiendo a los reyes como una donación para poder casarse y continuar su linaje. Y los reyes aceptan de darle lo que sobre del presupuesto anual que necesitan invertir en las necesidades del pueblo. Otra vez el encuentro entre lo espiritual y lo secular. ¿Qué lugar tiene, qué presupuesto tiene lo espiritual? Porque los rishi no viven de un presupuesto del pueblo, viven del bosque, viven de comer raíces y frutas de lo que da el bosque. Pero en ese caso hay un rishi que está pidiendo mecenazgo al rey. Entonces el rey lo que le propone es las sobras de lo que produzca la economía. Es poético todo, son elementos a meditar y a debatir. Y yendo de reino en reino, Agastya acaba llegando a el reino de Unasura, que son como titanes, que están anivelados en poder a los Deva, pero con intenciones mucho más egoístas que los Deva. Y esa Asura tenía mucha riqueza y le dice a Agastya enseguida que él lo mantendrá económicamente con gusto y lo invita a sentarse con él a comer. Ahora, este Asura, que se llamaba Ilvala, era un Asura muy retorcido. Este Asura tenía un hermano que se llamaba Vatapi, que tenía la capacidad de tomar la forma que quería y además entre ellos habían arreglado un don mágico en el que si Ilvala llamaba a su hermano, Vatapi siempre renacía. Si Vatapi moría, tenía el don de que si su hermano lo llamaba, volvía a la vida. Y ellos eran tan retorcidos en que se entretenían haciendo que Vatapi se transformara en un animal, lo sacrificaban, lo cocinaban y se lo daban de comer a Rishi o a gente a la que ellos decidían dañar, y una vez habían comido, Ilvala llamaba a su hermano Vatapi y éste salía de las entrañas de los que se lo habían comido y renacía destrozándolos desde dentro y matándolos. Por alguna razón malévola, ellos se dedicaban a hacer eso y este festín al que Ilvala había invitado a Agastya era una trampa, con la excusa de que lo iba a financiar. Solo le dice, pues antes siéntate a comer conmigo, y le ofreció un guiso de búfalo, siendo el búfalo su hermano Vatapi cocinado, y Agastya se comió los 2, 3 platos, 4 que le ofrecieron de guiso, quedó lleno y satisfecho, y en el momento en el que Ilvala invocó a su hermano Vatapi, Agastya simplemente eructó, y eso fue lo único que salió de él. El poder digestivo de Agastya era tan poderoso que no fueron capaces de vencerlo. Sea lo que sea este arquetipo al que alude la historia, lo que pasó aquí es que Ilvala quedó vencido y Agastya le dijo, ahora tienes que darme lo que me habías prometido,
y Vala reconoció su derrota y regaló las riquezas que Agastya necesitaba para presentarse ante Lopamudra y poderse casar con ella. Un himno del Rig Veda, el himno 179 del Mandala 1, recoge la conversación entre Agastya y Lopamudra cuando Agastya quiere tener relaciones sexuales con ella. Y le dice: por muchos otoños yo he penado, noches, días y auroras envejecedoras. Estoy guiándome por la traducción de Sofía Moncó, de un libro que se llama Mujeres en los Veda, que es una recopilación de himnos de mujeres que han aportado al canon con sus versos, una de ellas Lopamudra, a quien se adjudica este canto. La vejez destruye la belleza de los cuerpos. Los toros se unen a sus esposas, dice Agastya. Y ella responde: los que fueron antiguos seguidores del Rita, el Rita es el orden cósmico, con los dioses hablaron del Rita, del orden o armonía. Estos se abandonaron al descanso, no encontraron fin. Las esposas se unan con los toros. Y Agastya dice: no es en vano la pena si los dioses ayudan. Venzamos los dos a todos nuestros enemigos. Ganemos este combate de 100 ardides, cuando emparejados frente a frente nos juntemos. Y ella dice: me ha venido el deseo del que brama. Apartándose de mí, nacido de aquí, de allí, no se sabe dónde. Lopamudra dice que le ha venido el deseo de nada, el deseo de la vibración cósmica, está vibrando en ella como bramando. Lopamudra agota al toro. La insensata deja exhausto al sensato jadeante. Y Agastya dice: a este soma, el soma es el elixir de la inmortalidad, una planta que crece en la luna, pero también puede ser la semilla del hombre. A este soma, ahora de cerca, en el corazón, una vez bebido, hablo. La falta que hemos cometido, perdónala. De muchos deseos es el mortal. Agastya arando con el arado, deseando descendencia, prole, vigor. Los dos matices, el matiz de lo secular y el matiz de lo espiritual, los dos matices hizo florecer. Rishi poderoso, alcanzó sus deseos, hechos verdad entre los dioses. Este canto del acto de reproducción de los dos es bellísimo. Estas pinceladas recuerdan un poco de quién fue Agastya. Hay más que decir, pero también el tiempo se termina. Y creo que es suficiente solo este pequeño recuerdo de la maravilla que son Agastya y Lopamudra y el legado que nos dejaron. Y terminar diciendo que la importancia del encuentro de Rama con Agastya es que Agastya le da las armas mágicas que guardaba. Agastya, como Rishi, es guardián de unas armas mágicas, que son las armas mágicas de Vishnu. Esto que permea todo, que está en el centro de todo. Rama es un avatar de Vishnu, pero como ha nacido como ser humano, no tiene las armas de la divinidad. Las recibe de un sabio, en este caso Agastya. Y este elemento se repite en la vida de varios avatares, y esto es lo que es muy importante en ese encuentro. También Krishna, en el Mahabharata, que es el siguiente avatar después de Rama, recibe en un momento las armas mágicas que son de él. Es decir, Vishnu nace en la tierra como un ser humano, pero no tiene las armas que tiene en el plano infinito. Las recibe como regalo durante su vida humana. Esto le pasa a Krishna, le pasa al avatar anterior, a Parashurama, y es lo que le está pasando a Rama en este momento. Por eso decía al principio de este episodio que el encuentro con el Gandharva convertido en Rakshasa es muy importante, porque el Gandharva convertido en Rakshasa, al ser liberado,
guía a Rama hacia el encuentro con Agastya, que es donde Rama recibirá las armas mágicas de Vishnu, como flechas infinitas y un arco mágico hecho de energía que puede invocar con un mantra. Estas armas serán las que necesita, son las que necesita para destruir a Ravana. Se está empezando a tramar la trama de lo que va a pasar.